Entonces, capítulo 71, verso 1. Y cuando Moshe tenía 18 años, él deseaba ver a su padre y a su madre. Y él fue a ellos, a Goshen. Y cuando Moshe se había acercado a Goshen, él vino al lugar a donde los hijos de Israel estaban ocupados en trabajo. Y él observó sus cargas. Y él vio a un egipcio, un misrí, azotando a uno de sus hermanos Ibrí. Y cuando el hombre que estaba siendo azotado vio a Moshe, él corrió a él por ayuda, porque el hombre Moshe era muy respetado en la casa de Faraón. Y él le dijo a él: mi soberano, ayúdame, este misrí vino a mi casa durante la noche, me ató y vino a mi mujer en mi presencia, y ahora él busca quitarme la vida. Entonces el egipcio había ido a la casa de este hombre, lo había amarrado y había violado a su esposa en su presencia, y ahora lo quería matar. Ya eso era suficiente para que ese egipcio fuera muerto con toda la justicia. Y cuando Moshe oyó esta cosa malvada, su enojo se encendió contra los Mizrayim, y él viró esta dirección y la otra. Y cuando él vio que no había ningún hombre allí, él azotó al Misrí y le escondió en la arena, y salvó al Ibrí de la mano de aquel que lo azotaba. Entonces vean cómo, ¿verdad?, para la acción no lo pensó mucho, nada más se fijó que nadie lo estuviera viendo. Y mató al hombre, pero lo enterró en arena. Yo creo que no era el mejor lugar de entierro. Yo hubiera buscado una pirámide, ¿verdad? Lo enterró en la arena. Dice: y el Ibrí fue a su casa, y Moshe regresó a su casa, y salió y vino de vuelta a la casa del rey. Y cuando el hombre había regresado a su casa, oigan, él pensó en repudiar a su mujer. Lo acaban de salvar. Y lo que llega pensando a la casa es: ¿sabe qué, mujer? Ya no la quiero, me voy a divorciar de usted. Como si fuera culpa de ella que la hayan violado. Y obviamente también hay gente, digamos, en los de los mandamientos de hombres, de la letra y demás, que dirían: ay, no, es que ya no puedo estar con ustedes, disculpe, porque ya la dejaron impura. Pero en ese caso, si esa es su voluntad, no la deje sola, simplemente no tenga relaciones. Y el Ibrí fue a su casa, y Moshe regresó a su casa y salió y vino de vuelta a la casa del rey. Y cuando el hombre había regresado a su casa, él pensó en repudiar a su mujer, porque no era correcto en la casa de Jacob que cualquier hombre viniese a su mujer luego que ella hubiese sido profanada, ¿verdad? En sí, no se veía bien el estar con una mujer que había sido... En sí, obviamente, solo el hecho de tener relaciones con otra persona, ese es el problema, no es la violación como tal. Porque obviamente, si fuera por violación, repito, no es culpa de ella. Y repito, si fuera uno que dice: no puedo tener relaciones con usted por esa relación que acaba de tener, por lo menos no la deje sola en el mundo. Como si, imagínense, después de pasar por una violación, ahora también que la dejen. Dice: y la mujer fue y contó a sus hermanos, y los hermanos de la mujer buscaban matarle a él, y él huyó a su casa y se escapó. Y al segundo día Moshe salió a sus hermanos, y vio, y he aquí 2 hombres estaban discutiendo, y él dijo al malvado: ¿por qué pegas a tu prójimo? Y él le contestó a él y le dijo: ¿quién te ha puesto a ti como príncipe y juez sobre nosotros? Se dice en el judaísmo, y ahorita vamos a confirmar si aquí se dice algo más, en el judaísmo se dice que uno de los hombres que estaba peleando era el hombre al que había salvado el día anterior de la violación. Entonces vean cómo cuando él estaba en peligro de muerte, ve a Moshe y dice: soberano, ayúdame. Pero cuando está golpeando a otro, dice: ¿usted quién lo hizo príncipe y juez? No me moleste, y sigue golpeando. Entonces vemos la hipocresía de este hombre. De hecho, se dice en el judaísmo que fue uno de los hombres que Moshe permitió que fuera en el éxodo y provocó lo del becerro de oro y otro montón de cosas. Y él le contestó a él y le dijo: ¿quién te ha puesto a ti como príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas tú matarme como mataste al Misrí? De ahí se podría deducir que era el que estuvo ahí, porque Moshe se fijó que no lo viera nadie más, solo lo vio aquel al que defendió. Entonces ahora le dice: ah, sí, me vas a matar como aquel egipcio que mataste. ¿Se imagina qué colerón? Tras de que lo salva, ahora lo está acusando y le está echando esa ayuda en cara. ¿Piensas tú matarme como mataste al Misrí? Y Moshe tenía miedo, y él dijo: seguramente este asunto se conoce, ¿verdad? Ya sea porque lo enterré en arena y pasó el viento,
o porque aquel le dijo a otro y este le dijo a otro, o porque lo acabas de decir aquí. O sea, mi punto es, a como puede ser el mismo del día anterior el que le está diciendo esto, y Moshe dice, uy, lo está diciendo así como si fuera nada, de fijo lo va a haber dicho a otras personas, y aquí lo dijo duro, otros lo escucharon. O era otra persona y con esto Moshe se dio cuenta, ya el rumor se corrió. Y Faraón oyó del asunto y él ordenó que Moshe fuese matado. Así que el poderoso despachó a su malaj y él apareció a Faraón en la semejanza de un capitán de la guardia. Y el enviado de Yahweh tomó la espada de la mano del capitán de la guardia y quitó su cabeza con ella, porque la semejanza del capitán de la guardia fue cambiada a la apariencia de Moshe. ¿Verdad? Básicamente para que el faraón pensara que ya habían matado a Moshe. Entonces ahora, no necesariamente hay que pensarlo de una manera súper sobrenatural, ¿verdad? Como diciendo, era un hombre blanco y cuando murió ya era negro, ¿verdad? O tenía pelo largo y cuando murió tenía pelo corto, porque Moshe tenía pelo corto. No necesariamente. Puede ser simplemente que era una persona parecida. Y los muertos cambian bastante su aspecto. Entonces podría ser parte de eso el que se viera parecido, ya muerto, era suficiente para decir ese es. Mi punto es, no necesariamente tiene que ser un milagro así sobrenatural donde la materia se transforma, sino puede ser alguien que se parecía. Entonces Yahweh se encarga de que muera de los capitanes de la guardia del faraón el más parecido a Moshe, para que lo entreguen como si fuera Moshe. También, al ser el capitán de la guardia, en cierta manera es como Yahweh, como he dicho, quitando a Lucifer para poner a Micael. Y de hecho, también curioso que le quita la cabeza, como está escrito que con la cabeza de Juan el Bautista fue quitada la cabeza de profecía, refiriéndose a Hillel, que su autoridad sería quitada, para después dársela al último, que es el testigo como Moshe. Pero claramente tampoco es como que diga que Yahweh no pudo haber cambiado la forma, obviamente sí pudo. Dice, y el enviado de Yahweh le agarró la mano derecha de Moshe y le trajo a él fuera de Mizrayim y le puso a él desde afuera. Oigan, le agarró la mano derecha, como decía ahora que Yahweh agarra al último de la mano derecha, o sea, está a la izquierda. Y le trajo a él fuera de Mizrayim y le puso a él desde afuera de los bordes de Mizrayim y la distancia de una jornada de 40 días. El malaj lo agarró y lo puso a una distancia de 40 días de Egipto. ¿Se imagina Moshe cuando se dio cuenta? Una vez más, la representación de los 40 jubileos desde Mashiach hasta el fin de los tiempos, cuando el mundo estaría como Egipto. También, quién sabe si es de esta historia que los musulmanes se inventaron, según ellos, que Yahweh, bueno, ellos no lo llaman así, pero que Yahweh cambió la forma de Judas para que se pareciera a Yahushua, y que al que colgaron fue a Judas, pensando que era Yahushua, según los musulmanes. Dice entonces aquí, y Aharón su hermano quedó solo en la tierra de Mizrayim, y él predicaba a los hijos de Israel, diciendo, así dice Yahweh, el poderoso de vuestros padres, desháganse cada hombre de las abominaciones de sus ojos, y no se ensucien ustedes mismos con las imágenes adoradas en Mizrayim. Si Aharón está diciendo esto, es porque lo estaban haciendo. Entonces vean cómo del tiempo de estar en Mizrayim ya estaban adorando los Elohim de Mizrayim, los falsos Elohim de Egipto. Y por eso, para poder ser redimidos, tenían primero que purificarse de eso, tenían que dejar esos falsos Elohim. Igual que nosotros, para poder ser redimidos, teníamos que sacar de nuestra boca los nombres de falsos Elohim, los nombres de ídolos, como Yahweh nos dice en los profetas. Exacto, aquí Aharón, similar a Yahuanán el inmersor, como Eliyahu, preparando el camino para Moshe, que vendría después. Desháganse, y obviamente para Yahushua, Juan el Bautista, ¿verdad? Yahuanán el inmersor. Deshágase cada hombre de las abominaciones de sus ojos, y no se ensucien ustedes mismos con las imágenes adoradas de Mizrayim. Pero los hijos de Israel se rebelaron y no querían hacerle caso a Aharón en ese tiempo, ni en el otro. Ahí dice en ese tiempo nada más. Y Yahweh pensó destruirles, si no fuera que Yahweh recordaba el pacto que él había hecho con Abraham, Yitzhak y Jacob. O sea, si no fuera porque Yahweh se lo prometió a Abraham, Yitzhak y Jacob que sacaría al pueblo, en ese momento por la rebelión decía, no, si fuera por mí ahorita los destruyo a todos.
En aquellos días la mano de Faraón continuaba siendo severa en contra de los hijos de Israel, y él les aplastaba y les oprimía a ellos hasta el tiempo cuando Yahweh envió su palabra y los notó a ellos. Entonces, la cuestión se seguía poniendo cada vez peor. Entonces debemos entender eso, de que por qué el mundo se está poniendo como se está poniendo, porque es todo cada vez peor, porque ya nos estamos acercando al tiempo de la redención. Bendito sea. Entonces, para los del mundo, claro, cuando pasa algo feo es de llorar, de sufrir, de temer, pero para nosotros, cuando pasa algo feo en el mundo, deberíamos alegrarnos porque la redención está cerca. Obviamente también se entiende, ¿verdad? Poniéndose en los zapatos de las personas, teniendo empatía y demás, porque gente que está sufriendo, pero detrás de eso está el tiempo en el que estamos, una muestra de que estamos en el fin de los tiempos cuando va a ser la redención. Sí, que sería como al final de los tiempos, los últimos 2000 años, 40 jubileos para que empiece la redención. Y curioso porque al capitán le cortan la cabeza, que lo conectamos con que le cortaron la cabeza a Yehohanan al Inmersor. Y él mata a un egipcio que violó a una mujer y quería matar al esposo de la mujer. Igual que Yahushua vino hace 2000 años y a través de su muerte y resurrección mató a Satanás, que lo mató a él y quería quedarse con su esposa. Entonces el Malaj lleva a Moshe 40 días de lejos, como el Malaj vendría 40 jubileos después de que Mashiach mató al egipcio por tratar de violar a la esposa. ¿Sí me explico la conexión ahí? Ellos tenían que ver a Moshe agarrándolo. Entonces la forma en que lo entiendo, lo que decía Yashar, es que él estaba tirando la mano hacia el ónice. Entonces llegó el ángel con una mano invisible y lo agarró y lo guió hacia agarrar el carbón. Entonces Moshe agarró el carbón. Pero el carbón se apagó. Ajá, dice ahí. Ajá. Entonces, ¿cómo no conectaron que la mano no se le haya quemado? Sí, porque lo que mencionó es nada más que se le quemó la boca. Lo más seguro, como decís, por el malaj ahí intercediendo. Sí, o también, ¿verdad? Se apagó del lado donde lo tenía agarrado y estaba encendido del otro lado. O sea, hay varias formas de verlo. Pero lo curioso es que a pesar de haberse apagado la mano, después lo queme. Entonces me imagino que, o sea, era como que tal vez de un lado estaba apagado. Exacto. Que también se podría ver como, porque recuerdan cuando a Jacob, que representa al testigo como Moshe, por ende Moshe también está conectado, y a Jacob se le dijo, es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Entonces qué curioso que él con la mano apagó, pero con la boca se quemó, estaba encendido. O sea, como el fuego en la boca, pero en la mano más bien apaga el fuego del enemigo. Sus obras apagan el fuego del enemigo, la acusación a través de su prédica como fuego.